Hola y bienvenido al canal. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver otro video sobre inteligencia artificial y en este caso vamos a ver sobre la plataforma Sheet Plus, la cual es una plataforma que permite utilizar un asistente de inteligencia artificial para poder crear fórmulas explicándole lo que tú quieres que te haga de manera utilizando un lenguaje natural, sin necesidad de conocer específicamente la función que quieres utilizar o que debes utilizar. ¿Ok? La plataforma, para poder crearte una cuenta, simplemente necesitas poner tu nombre, tu apellido, un correo, una clave, te envía un link de verificación a tu correo. Yo ya voy a poner mi correo, que ya me creé una cuenta y entramos al entorno de la plataforma. Primero explicar que la plataforma es una plataforma que tiene básicamente una cuenta que solamente te deja hacer como 10 interacciones con la plataforma al mes, luego te va a bloquear. Si gustas puedes pagar, tiene dos planes ahí, anuales y mensuales, pero la plataforma la he probado y te voy a mostrar que funciona muy bien, así que para aquellas personas que tienen problemas o necesitan un asistente para que los ayude a interactuar o trabajar con Excel o con las hojas de cálculos de Drive, con ambas plataformas funciona muy bien. Te comento rápidamente lo que vamos a ver, que es el generador de fórmulas que permite crear fórmulas para Excel o para Google hoja de cálculo. También tiene un explicador de fórmulas. Si quieres saber qué hace una función, la encuentras por ahí o que la viste en una hoja de cálculo o que la misma plataforma te acaba de crear y no la entiendes muy bien, él te podría explicar a detalle. También le puedes hacer una pregunta sobre funciones o sobre cómo crear una tabla dinámica. Y finalmente tiene otra opción que es un debugger, que es una herramienta que te permite encontrar errores en la fórmula. Rápidamente, básicamente te voy a mostrar en el video porque ya no me quedan créditos porque estuve probando la plataforma antes de hacer el video y saber cuán efectiva era y contarte pues, ¿no?, mi experiencia. Empecemos. Voy a mostrarte unos ejemplos muy sencillos para que el video no se haga muy largo y luego ya puedas explorarlo por tu cuenta. Primero voy a utilizar el generador de fórmulas. Aunque el entorno esté en inglés, la plataforma sí reconoce las solicitudes en español. Aquí puedes ver unas sugerencias de qué hacer y cómo no hacer los prompts o las peticiones a la plataforma y poder generar las fórmulas que realmente quieres. Si tienes problemas con el inglés, te sugiero que utilices DeepL o cualquier traductor para poder hacer la conversión o la traducción del contenido. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta o le voy a hacer una solicitud muy simple. Yo le voy a dar una orden donde le voy a decir que si el valor de la celda A1 es mayor o igual a 1000, que calcule el 10% de ese valor. En caso contrario, no haga nada. Como ves, yo se lo acabo de pedir en español. Le voy a decir generar fórmula y ya tengo la respuesta acá, que aunque está en inglés, en un otro video ya vimos que podíamos utilizar un plugin en Excel para poder traducir las funciones de inglés a español. Yo lo puedo copiar, aquí te lo muestro. Aquí puedes agregar este complemento de Excel para traducir las fórmulas de cualquier idioma. Si es que no lo tienes instalado, aquí lo puedes instalar. Te converso que está aquí en obtener complementos. Le puedes poner, hacer una búsqueda, traducir fórmulas inglés a español. Encuentra este de aquí. Luego que lo instales, ya lo tenemos aquí en el menú inicio. Yo lo voy a abrir. Aquí me dice cómo vamos a traducir de inglés a español. Le digo que sí. Me voy a la opción de traductor. Aquí puedo pegar la función y le digo que quiero traducirla y me la acaba de traducir aquí y ya la tengo en español y la puedes utilizar perfectamente. Probemos si funciona. Aquí voy a poner un valor mayor a 1000, así que me tiene que calcular
el 10% y si es menor a 1000 no me va a calcular nada. Por lo tanto, la función que nos acabó de crear la plataforma es totalmente correcta. También, si tienes una función que acabas de crear y no la entiendes correctamente o la acabas de encontrar en la internet o qué sé yo, entonces la otra opción es la explicación de fórmula, donde aquí pues yo le digo que voy a escribir una fórmula, por ejemplo la misma que acabamos de crear, y le digo que me genere una explicación y que me diga qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer esa función. Aquí tengo el resultado, como te decía, tú lo puedes copiar si no lo tienes en inglés y pues ahí te explica básicamente lo que hace. Así que esa opción serviría para esto. Finalmente, contándote lo último, sería que puedes colocar una función. Voy a colocar la misma función que nos creó, la función sí, pero le voy a poner, lo voy a hacer mal, lo voy a poner como un error, donde voy a obviar el separador de los parámetros, el punto y coma de los argumentos. Entonces, el error es que aquí no estoy poniendo el separador de argumentos. Vamos a ver si es capaz de encontrar ese error. Y yo he escrito la función en español, no necesité escribirla en inglés. Como puedes ver, acá arriba me acaba de mostrar y me acaba de hacer la corrección de la función y me acaba de colocar una explicación de lo que está haciendo la función y la acaba de corregir. Yo también, previo a hacer el video, ya lo probé con otras funciones más complejas y por eso es que ya no tengo crédito para seguir haciendo el video, pero como puedes ver lo acaba de hacer de manera correcta. Entonces tienes el generador de fórmulas o de funciones, el que te explica las funciones, el que te encuentra los errores en las funciones, y aquí tú le puedes hacer también una pregunta sobre alguna función que no sabes cómo utilizarla o para qué sirve. Tú le escribes el nombre de la función, por ejemplo le podrías escribir cómo funciona buscar B y él te va a dar una descripción de todo lo que va relacionado con esa función. Aquí puedes ver unos diferentes ejemplos de cómo preguntarle. Puedes preguntarle cómo que te escriba un código de Visual Basic para esconder una hoja de cálculo, ¿sí? Cuál es la diferencia entre buscar B y la función index, o cómo crear una tabla dinámica. Entonces eso le podrías preguntar y te va a dar toda una descripción y te va a dar un ejemplo también del tema. Y para finalizar, yéndonos a la hoja de cálculo, tú puedes agregar una extensión yéndote a complementos, a obtener complementos, le dices que quieres agregar la función aquí, lo encuentras, aquí ya me dice que está instalada porque yo ya la tengo instalada, lo que va a hacer que te aparezca esta opción donde tienes que abrir el Open in Sidebar, que es el de acá, pero que para activarla necesitas colocar el correo y la clave de activación. Eso está aquí en tu cuenta, pues el correo con el que tú te logueaste, y aquí vas a poder encontrar la clave de activación, que la generas, la vas a copiar. Entonces tenemos aquí las 4 opciones que podemos utilizar: el generador de fórmulas, el explicador de fórmulas, el debugger para encontrar algún error en una fórmula, como puedes ver aquí en el ejemplo, y para hacer preguntas sobre cómo funciona alguna fórmula o una función. Entonces ya sabes, aquí tienes otra opción que te funciona tanto en hoja de cálculo como dentro de Excel
que puedes utilizarla de manera muy eficaz. El único detalle, claro, es de pago, puedes utilizarla hasta 10 veces y luego pagar, pero según estuve probando, está funcionando muy chévere, muy bien, y pues es una opción a tener en cuenta. Ok, bueno, espero que el video te haya gustado, que te parezca interesante. Pronto estaremos de nuevo con algún otro video sobre inteligencia artificial. Gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.